Inicia el espacio más cultural de la radio quiteña. Un programa para que conozcas nuestra ciudad, su gente, su historia, su memoria. Participa de este recorrido por sus parroquias urbanas y rurales y nuestra tarea de recuperar el espacio público para la ciudadanía. Quito Cultura Radio. El altavoz de la Secretaría de Cultura de Quito. Disfruta 60 minutos de noticias, entrevistas, música y de la agenda de actividades que se vive en nuestra ciudad. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá en la 102.9 FM. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente en este programa Quito Cultura Radio, un espacio que tiene muchísimo para contar en torno a las artes y la cultura, estas dos esencias que tiene la vida y que nosotros con muchísimo gusto compartimos con ustedes. Recuerden, estamos todos los días jueves de 2 a 3 de la tarde. Les saluda Homero Arboleda. Como siempre es grato también acompañarles y le doy la bienvenida a nuestra compañera de Fórmula K en los micrófonos. Carlita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Homerito, muy buenas tardes a quienes nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales de Municipal 102.9 y obviamente también están conectados con nuestras redes sociales de Cultura Quito, las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Un abrazo gigantesco para todos ustedes. Empezamos aquí nuestro programa Quito Cultura Radio y tenemos el día de hoy un programa súper especial. Además, quiero contarles que nuestra anfitriona del día de hoy es una anfitriona itinerante, porque vamos a tener también la participación de quienes hacemos la Secretaría de Cultura, porque obviamente tenemos voces diversas en nuestra Secretaría, así como lo es la ciudad de Quito. Hoy un tema importantísimo, querido Homero, y lo hemos planificado dentro de la Secretaría de Cultura porque pensamos que es muy, muy importante que ustedes, los ciudadanos, especialmente quiteños y quiteñas y también quienes nos escuchan en el Ecuador, puedan conocer, ya que estamos en una coyuntura que nos atraviesa a todos como ciudadanos y ciudadanas. La coyuntura política y la importancia de que en pocos días tendremos la proclamación de un nuevo o una nueva mandataria en el país es importante. Y el tema que nos atañe a nosotros es la cultura. ¿Cuáles son las propuestas que tienen los planes de gobierno de cada uno de los candidatos que en este momento se encuentran ya en la segunda vuelta? Eso lo analizaremos el día de hoy, Homerito. Así es, tenemos una gran invitada acá. Ella es responsable de la Red Metropolitana de Cultura. En un ratito ya le vamos a dar la bienvenida. Mayra Esteves está también acompañándonos en esta tarde. Y nosotros, antes de comenzar este programa, también les invitamos, como lo dijo Carlita, a que se conecten a las redes sociales. Estamos como Quito Cultura en nuestras plataformas de Instagram, de Facebook, de Twitter y también de TikTok. Ahí toditas. Ahí estamos también llevándoles contenidos. Comenzamos entonces, estamos con nuestro primer segmento, Metiendo Cuchara. Metiendo Cuchara. Recorramos la memoria de nuestra ciudad en un diálogo sobre aquello que nos alimenta el espíritu, como son las artes y la cultura del Quito metropolitano. ¡Comenzamos! Metiendo Cuchara. Son las 2 de la tarde y 7 minutos en una tarde bastante, un poco extraña con el clima de Quito, como siempre nos pasa. No sabemos si va a llover, si va a ser calor, si va a ser frío, y estamos medio con esta humedad, así que por favor cuídese, protéjase, que con Quito nunca se sabe. Y como ya dijo Merito, nos acompaña nuestra invitada del día de hoy. Ella es Mayra Esteves, ella es la directora de la Red Metropolitana de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Queremos darle la bienvenida, querida Mayrita, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es nuestra coanfitriona del día de hoy, coanfitriona itinerante, como le digo. Tendremos también otros personajes de quienes hacemos la Secretaría de Cultura aquí en nuestro programa. Mayra, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ciudadanías diversas, plurales. Buenas tardes, colegas de la Secretaría de Cultura, más conocida como SECU. Así es, más conocida y más abreviada, que es la SECU. El otro día me decían, ¿qué es SECU? La Secretaría de Cultura del municipio de Quito, señoras y señores. Así que estamos aquí con Merita y iniciamos el diálogo, Merita. Sí, rapidísimo contarles que Mayra Esteves es PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos, es magíster en Estudios Culturales con mención en Políticas Culturales, es investigadora, docente, artista y miembro fundador del Centro Experimental Oídos Salvajes. Con ella vamos a revisar precisamente, hacer este diálogo sobre las propuestas que giran en torno al arte y a la cultura de los dos candidatos a la presidencia de la República. Marita, primero ahí comenzar, ¿cuál es tu visión así un poco más panorámica antes de entrar en estos detalles más puntuales?
Mi visión panorámica sobre la cultura, lo cultural, efectivamente es una visión que se ha ido construyendo en el transcurso de aproximadamente 30 años. Y claro, mi interés ha sido muy profundo por comprender cuáles son estas estructuras que van dando un sentido a lo cultural, como un campo unas veces, otras veces como una necesidad de poder extrapolar la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de las y los ciudadanos, de niñeces, de infancias, de juventudes. Y claro, ya en el tema institucional he tenido como una preocupación de que efectivamente podamos tener desde diferentes momentos en donde he podido intervenir en el Estado, podamos tener una institucionalidad medianamente sostenible en el tiempo. Que creo que es un problema que también atraviesa todo el Estado, ¿no? Este tema de mantener la institucionalidad mucho más allá de los periodos presidenciales o de los periodos de autoridades, y creo que es eso algo que sí deberíamos empezar a cambiar, porque el que cada vez que viene una autoridad nueva es caer nuevamente los procesos, caer nuevamente el plan y otra vez empezar de cero, sino como hacer este tipo de políticas públicas que atraviesen la historia para que realmente podamos tener procesos sostenibles en el tiempo, ¿no? Sí, ciertamente, Carlita, se trata precisamente de que desde diferentes esfuerzos y desde diferentes criterios técnicos, porque creo que ha habido una importante generación de personas que nos hemos dedicado al estudio de la estructura cultural en tanto Estado también, en tanto prácticas, y claro, se trata de finalmente poder ir construyendo hacia un plan nacional de cultura, por ejemplo, en el caso de nuestro distrito metropolitano, hacia un plan de cultura del sistema distrital de cultura, como deberíamos considerarlo, y este plan es posible a través de una serie de diálogos, diagnósticos, que luego recaigan en políticas, y la forma en como la política pública en cultura se va como asentando entre las y los ciudadanos a través de planes, programas y proyectos, ¿no es cierto? Esto que yo digo es como una suerte de cadenas de cosas que suceden, que es de la lógica de cómo debería estar la institucionalidad, y claro, en el caso ecuatoriano esto ha sido bastante irregular, unos momentos más estables que otros, y claro, en términos me parece a mí, sobre todo en el ámbito de lo nacional, con un momento bastante silencioso de casi 2 años en donde el Ministerio de Cultura no ha tenido ningún tipo de incidencia, rectoría, que es lo que debe hacer. Presencia, diría yo. Es rectoría, ¿no?, en términos jurídicos, culturales y demás. Así es. Ajá. Pero, Mayrita, justamente vamos a analizar los planes de gobierno en torno al tema de cultura, y para eso tenemos un invitado, porque obviamente con Mayrita lo vamos a entrevistar el día de hoy, y tenemos el honor de recibir el día de hoy a Ramiro Noriega. Él se encuentra en México, ¿no? Y está con nosotros vía Zoom gracias a la tecnología. Él es académico, escritor y activista cultural. Fue agregado cultural de Ecuador en Francia y ministro de Cultura también del Ecuador. Impulsó la redacción de la Ley Orgánica de Culturas del Ecuador y la creación del Sistema Nacional de Cultura. Así que queremos darle la bienvenida a Ramiro. Ya está por ahí con nosotros por Zoom. Ramiro, ¿nos escuchas? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, colegas, compañeras, compañeros. Qué lindo verles aquí. Muchas gracias por la invitación. Les estoy hablando desde Ciudad de México. Qué lindo. Así es que en este sentido sí podemos agradecer a las nuevas modalidades, ¿no?, de encuentro. Qué bueno verles, y qué bueno que abordemos este tema que es insuficientemente explorado por la sociedad ecuatoriana en todos los casos, y también en los momentos electorales, ¿no? Y eso nos debe llamar la atención, claro que sí.
Así es, Ramiro, para comenzar este diálogo también contigo, cuéntanos un poco tu perspectiva, ¿qué has podido escuchar de las intervenciones de los presidenciables? Existe un clamor ciudadano también de los gestores culturales, de los artistas, que poco se está tratando este tema. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué crees que se debería abordar con más fortaleza? También quizás por qué existe hasta cierto punto esta resistencia, descuido, bueno, quizás por ahí también el poder comentar acerca de estas propuestas en torno a lo cultural y a lo artístico. Son bastantes preguntas, ¿no? Sí. No sé por dónde entrar la corrida. Bueno, hay varias cosas, ¿no? La una es digamos, una general, y es que el campo cultural, el modo en el que hablamos de la cultura, cómo lo entendemos, ¿no? El campo cultural, la acción, etcétera, es un primer punto, ¿no? Como sociedad, quiero decir, ¿no? Cuando asociamos el tema cultural, por ejemplo, con los medios de comunicación, queda claro que hay un déficit en la atención de los medios de comunicación, los públicos, los privados, los más institucionalizados, etcétera, con respecto a lo que nos interesa aquí, ¿no? Entonces ahí hay un tema. El otro acercamiento podría ser de modo más transversal, institucional, y el ejemplo que podríamos tomar en consideración aquí sería el campo de la educación y en artes, por ejemplo, la relación que tiene el sistema educativo con el despliegue de los modos, las formas, los intereses de mirar la cultura, ¿no? Y luego podríamos tal vez mirar lo que acontece con los movimientos sociales en relación con este asunto, y finalmente el tema de las organizaciones políticas, especialmente en el campo electoral. Entonces ahí vemos que hay como se dibuja, ¿no? Un territorio amplio, complejo en el buen sentido también, que sería una tarea interesante para este diálogo, ¿no? Uh-huh. En lo puntual, en la coyuntura, como siempre, el campo cultural me parece que es insuficientemente atendido, ¿no? Sin embargo, cuando uno revisa los planes desde la perspectiva que es la nuestra, ¿no? Observamos que los planes tienen forzosamente que ver con el campo cultural, uh-huh. ¿No? No podemos decir de manera así como irresponsable que el plan del un equipo o del otro equipo no aborda el campo cultural. Sí lo aborda, ¿no? Porque el campo cultural es un campo transversal, ¿no es cierto? Uh-huh. La política no deja de ser una expresión cultural. Entonces ahí tenemos un punto de partida que creo que es interesante. ¿Qué cultura reclama el proyecto neoliberal? ¿No es cierto? ¿Qué visión recoge de esto? Y por el otro lado, el campo progresista, a veces también identificado con la izquierda, ¿cómo observa la cuestión cultural? En el segundo caso, para iniciar ya más directamente con la reflexión, me parece que hay dos elementos que se destacan, ¿no? El primero, el señalamiento desde el inicio, en el prólogo, sobre la relación del proyecto político con el planteamiento del buen vivir. Yo creo que eso es decisivo, ¿no? El buen vivir es una herramienta filosófica, política, de acción, que supone un programa de trabajo verdadero y está inserto en el plan de la candidatura de Luisa González y de Andrés Arauz, y eso yo creo que es interesante, ¿no? Uh-huh. Recogiendo además este dato que nos ofrecía Mayra hace un instante sobre los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que ya nos coloca en el contexto del primer levantamiento indígena de 1989-1990, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a tejer una estructura. Uh-huh. Y lo segundo, creo que es destacado el enfoque que se hace en algún momento sobre el tema intercultural y plurinacional, ¿no? Como sabemos, el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana está estructurado en unos ejes de justicia, eso se puede discutir también,
¿no? Y no de derechos. Eso también, ese matiz creo que es necesario revisar. Sin embargo, ahí están presentes los conceptos de interculturalidad, de plurinacionalidad, que son decisivos en la medida en que definen de algún modo lo que sería el proyecto cultural más ambicioso del Estado ecuatoriano, ¿no? La plurinacionalidad y la interculturalidad. Llegar a ese punto sí, es lo que estamos buscando, ¿no? Claro, Rama, solo como para, y voy a decirle Rama, Sí, ya te dijo. Querido Ramiro, como para ir contextualizando, ¿no? En los 90, de manera muy temprana, ya hay un reclamo respecto a pensarnos como un Estado pluricultural. Incluso hay una literatura importante de investigación en donde pueblos y nacionalidades a partir de la década de los 90 efectivamente hacen un reclamo al Estado ecuatoriano para que pueda aperturarse a hacerlo pluricultural de manera muy, a mí me parece genuina, y claro, entendemos, una vez tú nos has comentado esto de cuál es el modelo neoliberal en cultura, cuál es el modelo, digamos, de izquierdas en cultura. De todos modos, tengo la impresión, no sé tú, que has pasado también por función pública en diferentes escenarios, como yo, me da la impresión de que aún, a pesar de que intelectualmente sabemos en dónde estamos situadas y situados en este ejercicio de lo público que tiene que ver con la intervención en lo cultural, de todos modos, más allá de la noción de cultura como vínculo, creo que siempre quedamos debiendo un compendio importante de políticas organizadas y que digan, este es el gran compendio de políticas que va a organizar efectivamente los campos de las artes, de la memoria social, del patrimonio. La pregunta viene por ahí, querido. Desde el 2007, en donde se genera el Ministerio de Cultura, ¿por qué? ¿Cuáles son estos motivos por los cuales no hemos terminado de consolidar? Tenemos algunas cuestiones aisladas, pero no hay una consolidación, como en los casos de los países de la región. Para mí siempre es un lugar interesante el caso colombiano a nivel distrital, al nivel nacional, el caso boliviano, el caso argentino. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Por qué esta inestabilidad en dar una continuidad mínima a procesos? Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Yo decía, tal vez de un modo un poco rápido, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? De qué estamos tratando. En el Ecuador, el tema cultural desde los sectores medios ha estado directamente asociado con el tema de las artes, ¿no? Las prácticas artísticas en particular, y extendiendo un poco la liga, diríamos, en términos de las llamadas industrias culturales, ¿no? Entonces esos son como elementos que están allí presentes en una geografía que no deja de ser representante de un modo de ver, ¿no? Yo quiero rescatar esta idea de cómo vemos, ¿no? Cómo entendemos la cuestión. Yo no estoy tan seguro que las políticas no hayan sido sostenidas, ¿no? Y lo voy a intentar explicar. Hay una política de la invisibilización y de la desproblematización que ha estado mantenida en general en el ejercicio democrático en el Ecuador, ¿no? El no definir las políticas puntuales de un sector es una política, es una forma de hacer política, ¿no? Por eso la creación del Ministerio de Cultura en el 2007 es absolutamente decisiva, ¿no? Y cuando escuchamos a candidaturas, por ejemplo, la candidatura neoliberal que prescinde de todos los sectores de derecho, de educación, de salud, etcétera, está haciendo política, ¿no? Y su política cultural en ese sentido es la de siempre, ¿no? La de la invisibilización del dominio del sector en términos
más puntuales. Por el otro lado, yo creo que en la primera legislatura del gobierno de Correa sí logramos plantear algunas políticas que han hecho un camino muy importante, ¿no? Uno, políticas de institucionalización, ¿no? Por una vez en el Ecuador, con dificultades, eso sí, asistimos al despliegue de una institucionalidad cultural, ¿no? Esas políticas plantean un debate sobre el Sistema Nacional de Cultura y plantean, por supuesto, un debate sobre la necesidad de planes, programas, proyectos de cultura y la relación entre el campo de lo público, de lo comunitario y de lo privado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho que recoger, mucho que demandar y un análisis que hacer con respecto a los resultados. Muchísimo más profundo, entonces, estimado Ramiro, este análisis que tendríamos que hacer, y lo vamos a continuar haciendo. Perdóname que te vamos a cortar un poquito, pero quería comentarte que nosotros tenemos en estos momentos en el programa un segmento que se llama Quito va con Q. Y va muy dirigido al tema de la música, que es una de las partes artísticas que obviamente está dentro de estas políticas que quisiéramos que se pueda implementar ahora con el nuevo gobierno. Y en nuestro segmento Quito va con Q tenemos una presentación de alguien, además que yo sé, Ramiro, que te va a interesar muchísimo, así que escuchemos un momentito y regresamos contigo, ¿ya? Quito va con Q. Las artes y la cultura dan vida a la ciudad y a su gente. Hoy te presentamos a... Hoy vamos a hablar sobre el rap. En Quito va con Q. Así es, como les comentamos, vamos a hablar sobre el rap, este género musical bastante contemporáneo, urbano, que tiene muchísima incidencia ahora en las diferentes juventudes. Entonces escucharemos una pequeña pastilla y también vamos a escuchar una parte de la canción Amnesia junto a Guanaco y Mugre Sur. En ocasiones desafiar al poder establecido, hoy queremos hablarles sobre una forma de música que ha sido un faro de resistencia y rebeldía, el rap. El rap es más que solo música, es un medio de expresión que ha servido como un canal de lucha contra la opresión y la injusticia. Desde sus orígenes en los barrios marginales hasta su presencia global, el rap ha sido un grito de los marginados y una voz que desafía al poder. Lo que distingue al rap es su lírica. Los raperos utilizan el poder de las palabras para contar historias de la vida en la calle, la discriminación racial, la desigualdad económica y la lucha diaria. Las letras desafiantes y a menudo crudas son un reflejo de la realidad que muchos enfrentan, una realidad que no siempre se escucha en otros géneros musicales. Les dejamos con la canción Amnesia de Guanaco y Mugre Sur. Por generaciones pateando la misma piedra, en el mismo callejón sin salida de este país rico pero en quiebra, viviendo en una mezcla de desinformación, corrupción y amnesia. Ya le rompieron los sueños a tus abuelos en los 80, han hurtado, sucretizado y han hecho estatal la deuda privada externa. Se burlaron del futuro de los niños de esta tierra. Joven ecuatoriano pregunta sobre el feriado bancario, donde al obrero se le embolsillaron la jubilación y todo el salario. Acá donde el banquero es dueño de medios y partidos políticos, los votantes financiamos campañas con nuestros ahorros raquíticos. El punto es crítico, la memoria no lo ubico. El mismo que ya te jodió vuelve y te da por el chiquito. Narcogobierno, estamos narcogobernados. Vas más tiempo preso por robar un celu que al Estado, donde hijos de oligarcas cancelan al que opinan contrario. En el ojo por ojo entre hermanos nos vemos el real adversario. Somos la suma de muchas restas, la porción podrida de la ciudadanía. ¿Quién intenta caer a batir? Hijos del suelo sumidos en amnesia. Autoriza la tenencia y porte de armas ahora. Guanaco y Mugre Sur, además Mugre Sur, uno de los bueno, los dos realmente, Guanaco y Mugre Sur, de los mayores representantes del rap aquí en el Ecuador, además que sabemos que es del gusto de nuestro invitado del día de hoy, Ramiro Noriega desde México, y estamos con Mayra Esteves también comentando, hablando. Obviamente este tiempo nos queda cortísimo para todo lo que hay que hablar sobre las propuestas de los planes de gobierno en cultura, sobre los dos binomios presidenciales que están en la carrera por esta presidencia de la República. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Estamos en Municipal 102.9, nos pueden ver por todas las redes sociales. Esto es Quito Cultura Radio. Municipal FM 102.9.
Inicio del espacio publicitario. En Quito, la historia late en cada rincón. Celebramos 45 años como Patrimonio de la Humanidad. Camina, conecta con su arquitectura y descubre historias culinarias que unen pasado y presente. Enamórate de su espíritu en cada rincón. Descubre Quito, reconecta con tus raíces. Inscríbete en nuestros talleres de patrimonio alimentario, sabores consentidos, en patrimonio.quito.gov.es. Autorización número 0751. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Prevenir el suicidio nos involucra a todos. Cada acción cuenta. ¿Qué hacer? Habla. Escucha. Y salvemos vidas. Soy Paula Ana Luisa, psicólogo de la Secretaría de Salud. El suicidio suele estar relacionado con el desempleo, los problemas económicos, rupturas sentimentales y familiares, las enfermedades que producen dolor y sufrimiento, la depresión y otros problemas de salud mental. Desde que me quedé sin empleo y con la desesperación de no poder darles otro futuro a mis hijos, el apoyo de mi familia ha sido fundamental. Hemos afrontado juntos esto que por momentos me deprimía. Me he mantenido activo y con la mente ocupada. Hay factores que protegen nuestra salud mental, como la buena alimentación y el ejercicio diario. Mantenernos lejos del consumo de alcohol y otras drogas. Contar con el afecto y respeto de nuestra familia, amigos y vecinos. Disfrutar de actividades de sano esparcimiento y diversión. Habla con tu familia y amigos sobre cómo protegernos. Y si estás pensando en atentar contra tu vida, habla con alguien de confianza. Busca ayuda. Nos importas mucho. Para teleconsultas gratuitas en salud mental, llame al 101 o al 1-800-510-510 opción 9. Si hay riesgo inminente de suicidio, llame al 911. Municipio de Quito, Secretaría de Salud y Municipal FM 102.9. Autorización número 0810. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. ¿Estás listo para compartirnos tus experiencias? Así es, ahora estaremos más cerca de ti, porque en Juventud Online nos renovamos y salimos a las calles de nuestra querida ciudad. Compartiremos contigo nueva información, más entrevistas y novedades. Escúchanos todos los sábados en nuestro nuevo horario, de 13 a 15 horas por la nueva Municipal 102.9 FM. Fin del espacio publicitario. Escuchas Quito Cultura Radio. Continuamos en Quito Cultura Radio a través de la 102.9, estamos en Municipal, en frecuencia modulada, estamos en este diálogo con Mayra Esteves y también con Ramiro Noriega, analizando y revisando las propuestas electorales de los candidatos a la presidencia en tema arte y cultura. Así es, entonces en uno de los planes de gobierno que se presenta la parte cultural, que esperamos realmente de todo corazón que no sea solamente un punteo de ideas, lo decíamos con Mayra antes de venir, sino que realmente sean bien pensados y que sean pensados justamente a largo plazo. Uno de ellos que a mí me llama muchísimo la atención, Mayrita, y no quería dejarlo pasar, lo vamos a conversar también con Ramiro, y es que en el plan de gobierno de Luisa González y Andrés Arauz se habla en uno de los puntos sobre establecer un consejo cultural ciudadano. Entonces, a mí realmente me llamó muchísimo la atención porque esto me parece bastante, no quiero decirlo novedoso, pero sí realmente siento que han hecho un trabajo un poco más de fondo para entender cómo se puede hacer una política pública. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre qué sería este Consejo Cultural Ciudadano? Sí, bueno, antes de llegar al Consejo Cultural Ciudadano me quedé un poquito así con la conversación. Con la gana. Con Ramiro. No se quede con la gana. Sí, de todos modos, ciertamente a mí me parece que ya en términos de una investigación de lo que ha significado la institucionalidad en nuestro país, tengo la impresión que siempre los equipos especializados en cultura tenemos un trabajo pendiente de hacer unas pedagogías con los tomadores y tomadoras de decisiones de la política dura, ¿no? Para decir, por acá vamos, conduzcámonos por este camino,
cómo estas son las fases de la posibilidad de tener una institución cultural que tengo la impresión que en diferentes momentos tiene unos altibajos. Ahora, respecto a la noción de establecer un Consejo de Cultura Ciudadano, no es novedoso, no es una herramienta de la experimental de la democracia en donde efectivamente participan sectores diversos en el ámbito de la toma de decisiones. Entonces, efectivamente son estos consejos ciudadanos. Yo también pensaría que es necesario tener unos consejos sectoriales, no solo ciudadanos. Ciudadanos en tanto la posibilidad de dar luces para la creación de espacios en donde se posibilite el encuentro de creatividades que están en toda parte y que son quienes van construyendo diferentes procesos identitarios, entendiendo la identidad como una estrategia móvil de la cual se entra y se sale, ¿no? Y la idea de los consejos sectoriales tendría que ver con unas posibilidades de diálogo más sectorial para el ordenamiento de los campos del Sistema Nacional de Cultura, que tienen que ver efectivamente con el ámbito de las artes, de la memoria social, del patrimonio, de la cultura y la economía. A mí me gusta más la palabra, este binomio cultura y economía, que industrias culturales, porque me parece que es un poquito más contemporáneo. Y bueno, creo que esta posibilidad de pensar en consejos de cultura ciudadana efectivamente nos posibilita sobre nociones participativas que luego tendrían que tener un efecto en la programación de los propios planes operativos anuales, ¿no es cierto?, con unos rubros para la gestión de la política cultural que se vaya a definir. Ahora, está bien claro que no hay política cultural si no está fondeada. Entonces, claro, ninguna de estas ideas nos van a servir si es que en efecto no hay unos fondos que vayan destinados para los diferentes fomentos. No money, no play, dice. Sí, o sea, igual que pasa en todos los sectores, no hay política cultural en educación, en salud, en en seguridad social, si no tenemos efectivamente un sustento económico desde el Estado que pueda propiciar este andamiaje desde donde se puedan ejercitar, en el caso de la cultura, el ejercicio de derechos redundando culturales, ¿no es cierto? Así es, pero eso también va muy de la mano con la voluntad política. Por eso digo, sea, siempre quedamos nosotros quienes estamos trabajando, Ramiro, colegas como que vienen de la academia, la misma secretaria de Cultura actual, siempre vamos a quedar en deuda respecto a este proceso pedagógico, porque el tema de la cultura como que se dispersa en diferentes vínculos, pero tiene un campo sectorial muy específico también en el ámbito del trabajo cultural. En ámbito de trabajo cultural es así como, por ejemplo, el Ministerio de Salud o Educación tiene sus trabajadores, en cultura sucede también, lo mismo, claro. Y efectivamente hay unos derechos ciudadanos para el ejercicio de la cultura, de las estéticas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si quizás el problema radica en que se queda este debate en lo elevado y no existe un aterrizaje a través de acciones concretas. No sé si va por ahí. Yo creo que Ramiro nos puede dar más fe de aquello. Han habido acciones concretas. Mi reclamo es sobre la falta de continuidad en los procesos, en los mismos procesos y en los tiempos. Así es. Ramiro, ¿nos escuchas? Estás con el micrófono apagado. Eso, ahí te escuchamos. No te censures, por favor. No, les escucha muy bien y sigo con atención. Sí, lo que sucede es que ese déficit al que aludíamos al inicio hace que haya un abultamiento de temas pendientes, ¿no? De temas pendientes. Imagínense si tuviéramos espacios como permanentes, ¿no? Mantendríamos un diálogo, una reflexión continua, se generarían debates, opiniones, se articularían acciones de manera mucho más fluida, ¿no? Pero no es lo que acontece en general en el Ecuador. Muy bien decía
Mayra, ¿no? Sí, hay un campo definido, ¿no? Una parte del problema sobre lo que nosotros hacemos es por momentos su indefinición, ¿no? Y ahí hay dos modos de acercarnos a la cuestión, ¿no? Una que creo que es importantísima, ¿no? Y es que el campo cultural es transversal, ¿no? El tema de seguridad es un tema cultural, el tema económico es un tema cultural, los modos en los que consumimos, los modos en los que nos interesamos, por ejemplo, en la alimentación, es un tema cultural, etcétera. Entonces hay ese dominio transversal. El problema de esa transversalidad sería la no identificación del campo en su particularidad, ¿no es cierto? Y en eso lo que plantea Mayra Esteves es fundamental. ¿En qué consiste nuestro campo? El campo cultural tiene unos sujetos, unos gestores, unas articulaciones, unos lenguajes también, en fin, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la urgencia y en la responsabilidad de articular ambos espacios, ¿no? Prescindir el uno del otro, separarlos, no es prudente, compañeras y compañeros. En el programa de gobierno del candidato Daniel Noboa se observa en ningún modo la intersectorialidad de lo nuestro, ¿no? Entonces, lo cultural es algo que acontece con unas obras de arte, ¿no es cierto? Musicales y cinematografía, dice. Sí. Claro, hay un socavamiento de la importancia de lo que hacemos, ¿no? Por eso hablaba hace un instante de las llamadas industrias culturales, ¿no? Que a algunos les parece como el dorado de la acción cultural, nada que ver, ¿no? Entonces, creo que ahí hay dos modos muy diferentes de acercarnos a la cuestión. Uno de los temas que nos interesa a todas nosotras en este momento es el tema de la institucionalidad, ¿no? Lo que hemos visto con los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso es un debilitamiento radical de la institucionalidad, ¿no? En algún momento, incluso a mí en lo personal me ha sorprendido que no acaben con el ministerio tal cual, ¿no? Claro. No sé por qué lo habrán mantenido si en definitiva no ha hecho nada más que habitar un edificio, ¿no? E interrumpir las políticas y los procesos. Entonces, Ramiro, pregunta. Pregunta, Ramiro, porque es que es que tenemos tantas cosas, Dios mío. Me queda boteándola. Esto que tú mencionas, Ramiro, respecto a este casi desmantelamiento de un sector con una propuesta como la que nos está propiciando el candidato Noboa, ¿no es cierto?, que habla de difusión de la cultura en Ecuador, de la creación de promoción, alianzas estratégicas basadas en cooperación interinstitucional. O sea, es así como algunos puntos quieren decir algo, pero al fin de cuentas yo tengo la impresión, una vez habiendo leído, bueno, debo decir que ni la propuesta de Luisa ni de el candidato Noboa no terminan de ser un plan de cultura, ¿no es cierto? Son líneas sobre las cuales entendemos se va a intervenir en el plan de gobierno más macro, ¿no? Pero de todos modos me parece que en el de Noboa yo siento como una desmaterialización del trabajo cultural y de el trabajador cultural. Y aquello no sé si todavía está vinculado a una perspectiva moderna de que el arte, por ejemplo, tiene que ver con una perspectiva autónoma que no está vinculada a la sociedad y que más o menos estamos hablando de genios creadores que han perdido derechos. No sé ¿cómo le ves eso, querido? Totalmente. Hay una despolitización del campo cultural, ¿no? Uno de los enormes desafíos que hemos tenido en América Latina, y creo que ahí el debate académico, intelectual es indispensable, ¿no? Es indispensable, no son palabras que vuelan en lo alto, todo lo contrario, ¿no? Ese diálogo, esa reflexión profundas, ¿no?
y desafiantes en el sentido conceptual, en el sentido económico, en el sentido práctico, es una de las agendas que nos debería convocar, y en ese sentido, ese consejo, que no es una, como muy bien decía Mayra Esteves, no es una innovación, ¿no? Es por lo menos señala la oportunidad de generar espacios de debate con respecto a lo que hacemos, ¿no? Desmaterialización, sí, deshistorización, despolitización, ¿no? Nos ha costado mucho en América Latina intentar sacar, extraer la reflexión y el hacer cultural de una lógica que entienda al arte primero como el epítome de lo que es la acción cultural, ¿no? Como que la acción cultural se resumiera a la acción artística, ¿no? Y no estoy diciendo que el teatro, la danza, la música, la literatura, el cine, etcétera, no sean acciones culturales. Lo que estoy diciendo es que no son las únicas acciones culturales, ¿no? Que no son las acciones culturales decisivas, las estéticas, ¿no? Son fundamentales por muchas razones y no nos vamos a tardar en eso ahorita, ¿no? Nos ha costado mucho identificar el campo como tal, y en eso, claro, necesitamos trabajar sobre esa definición, sobre esas precisiones, ¿no es cierto? Pero también sobre lo que diríamos son las relaciones con la vida del país, ¿no? Si no entendemos la relación de la música con lo que es este país, con lo que deseamos, con lo que queremos ser, entonces estamos equivocándonos, ¿no? Hay un contrasentido en aquello. Ramiro, hay algo que, y Mayrita, yo quiero hablar con ustedes sobre este tema que no quiero dejar pasar, y me parece que hay una diferencia entre los dos planes que es bien marcada, porque si bien es cierto, la cultura es transversal a todo el Estado, a toda la población, pero también hay la parte de la humanidad de quienes hacen arte, y es decir, los artistas. Y aquí hay una diferencia para mí abismal, y lo quiero notar. En el plan de gobierno de Daniel Noboa dice generar espacios de reconocimiento de trayectoria, dignificando la labor de los artistas, mediante el cual se condecore los diferentes creadores artísticos que han aportado a preservar el patrimonio. Entonces habla de una condecoración a los artistas. En el plan de gobierno de Luisa González, en cambio, habla de establecer el estatuto de artistas para proteger a quienes trabajan en la cultura y hacer sostenible su trabajo. Además de establecer el sistema de seguridad social para los artistas, plan de salud, plan de empleo, plan de desempleo, plan de vivienda, talleres para artistas. Entonces creo que aquí hay una diferenciación enorme. Además, a los dos modelos, a quienes representan cada uno de los dos, el neoliberalismo y el progresismo. Entonces, creo que tal vez aquí podríamos analizar solo esta última parte como para ir concluyendo, que me parece a mí muy importante. Bueno, en el caso de la propuesta, digamos, de reconocimiento a las trayectorias, ¿no es cierto? Me parece que es una propuesta que pudiera no terminarse de cuajar en términos de un reconocimiento que no sabemos hacia dónde va, sobre todo cuando estas han sido legados importantes. Hay el caso del maestro Wilson Pico, por ejemplo, ¿no? Que al fin de cuentas termina haciendo el trabajo hasta el último momento en que el cuerpo de danza sigue operando, pero luego hay una desmaterialidad en términos de la posibilidad de protección. Que es responsabilidad del Estado también. Salud. Sí, ahora, está muy bien volver a retomar esta noción que articule, ¿no es cierto?, un sistema integrado de salud, educación y derechos laborales a las y los trabajadores de cultura, sean ellos provenientes del campo de la cultura viva comunitaria, del arte, qué sé yo, guardianes de repositorio de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Incluyendo a quienes estamos trabajando en la academia y además en el ámbito de la cultura, y en la investigación artística, científica y tal de la cultura y las artes. Ahora, lo que me parece es que ya es hora de concretar, porque con esto ya llevamos más o menos, yo creo que algo como 10 años. Entonces, claro, yo fui la impulsora del Registro Único de Actores Culturales. El Registro Único de Actores Culturales tenía... RUAC. El RUAC tenía una vocación que era articular, efectivamente, sí, un registro
registro, pero también articular los sistemas que puedan integrar unos servicios sociales que aproximen a las poblaciones con vocación en el trabajo cultural respecto a sus derechos laborales. Ahí no hay ningún misterio. Entonces, no se ha terminado de concretar. Yo llamaría la atención a los dos candidatos. Por supuesto. Creo que los dos, tanto la candidata González como el candidato Noboa deberían, en efecto, si tienen un interés sentido por el ámbito de la cultura, sí tienen que tener como esta perspectiva histórica de la cual nos hace reclamo Ramiro, ¿no es cierto? Así es. O sea, no podemos empezar siempre borrón y cuenta nueva. Así es. Así es, vamos rapidísimo con la siguiente parte de la pastilla que habíamos preparado sobre la música que tenemos el día de hoy. Recuerden, octubre es del mes de la resistencia y nosotros estamos acá con información y también con arte para compartir. El rap se conecta con la gente común a través de su lenguaje coloquial. Los raperos usan jerga y dialectos locales para transmitir su mensaje, creando una conexión auténtica con sus oyentes. Esta autenticidad es esencial para que la resistencia sea real y accesible. Otra característica distintiva del rap es su habilidad para tomar canciones populares y reinventarlas. Los raperos toman ritmos familiares y los transforman en algo nuevo, creando una conexión entre lo conocido y lo nuevo mientras transmiten un mensaje de resistencia. En resumen, el rap es un género que ha sido un aliado poderoso en la lucha contra la opresión y la injusticia. A través de su lírica inquebrantable, lenguaje coloquial y reinvención de canciones populares, el rap se ha convertido en un símbolo de resistencia y rebeldía. Les invitamos a escuchar la canción Resistencia 1 junto a Radical del proyecto Bomba Quilas. Rap Resistencia para Bomba Quilas, yo. Hoy las masas se levantan, cantan su liberación. Rojos, ponchos y gargantas por la emancipación. El pueblo ya se cansó, contra el tirano danzó. El indígena está harto y una piedra le lanzó. Pero Lazo no está manso ni hace ningún puta caso a las demandas del pueblo que se encuentra en el ocaso. Montan todo un circo falso, criminalizan la lucha. Hoy no hay como protestar ni ponerse una capucha. El presidente no escucha. Venimos escuchando algo de Bomba Quilas, un proyecto súper interesante que está haciendo Carter View, un rapero ecuatoriano, y que lo vamos a tener próximamente en nuestro programa para que ustedes también escuchen toda su propuesta. Yo quisiera acogernos un poco a este lenguaje más juvenil y tanto a Mayra como a Ramiro quisiera preguntarles así, como ahora dicen los jóvenes, las red flags y las green flags. ¿Cuáles son los puntos positivos si es que hubiesen y cuáles son los puntos peligrosos de estas dos propuestas también si existiesen? Así rapidito como ahí para ir concluyendo. Ramiro. Ramiro. Me dejan la tarea difícil, ¿no? Para eso es el invitado de honor. O sea, yo creo que la bandera roja, ¿no? La línea roja es no tratar el tema de cultura de manera política. Eso me parece que en ambos casos sería una bandera roja en general, ¿no? O sea, persistir en la despolitización de la cultura, de las acciones culturales, de la vida cultural del país, ¿no? Otra línea roja me parece que es el proseguir, y esto yo creo que atañe muy puntualmente al programa de la candidatura de Noboa, es tratar el tema cultural como sinónimo de las industrias culturales, ¿no? Eso me parece que es catastrófico, y mirar por ejemplo, a los artistas como una especie de seres por fuera de la vida colectiva, ¿no? Que necesitan simplemente reconocimientos, medallas, diplomas, a los que les invitan a las cenas para ofrecerles una copa de vino, es decir, una banalización total y absoluta del campo cultural, y que mira al espectador, a los públicos, a las niñas, a las infancias, a las juventudes, como consumidores solamente, no como verdaderos protagonistas, ¿no? Me parece muy interesante lo que plantea el programa de Luisa González y de Andrés Arauz en el sentido del buen vivir. Creo que ahí hay una línea clave,
me parece que es indispensable definir de manera clara y contundente que este es un país intercultural y plurinacional. Y en tercer lugar, habiendo leído el programa, el plan de trabajo, que son líneas, no deja de ser incompleto. A mí me parecía mucho más sustancioso el plan del 2021, daba cuenta de una elaboración colectiva más profunda. Él decía, me parece indispensable pensar la relación de la acción cultural con la economía, ¿no? Las economías de lo sensible, por ejemplo, el efecto que esto puede tener en el desenvolvimiento de las universidades, que también está señalado, la soberanía cognitiva, dice el plan. Eso creo que es importantísimo. Y en último término, me parece que una de las grandes virtudes es el enlace entre lo nacional y lo local a través de los municipios, las juntas parroquiales, la acción provincial, asumiendo que son esas entidades las que tienen competencias en el campo de la cultura y del patrimonio. Y creo que eso es absolutamente positivo, porque identifica muy bien responsabilidades, presupuestos y acciones. Uh-huh. Muchas gracias, Ramiro. Rapidísimo, Mayrita, un minuto para hacer un cierre así súper puntual de las banderas rojas y verdes de estas dos propuestas. Sí, efectivamente hay un desarrollo más informado, me parece, por parte del plan de Luisa González, sobre todo en el ámbito de los debates contemporáneos de las expectativas que pudiésemos tener, pero aquello no significa que esté completo. Entonces hay que ahondarlo. Es un llamado de atención, entonces. Sí, y me parece que sí es necesario la escucha, ¿no?, de los dos candidatos respecto a estos debates. No tienen por qué saber de los debates críticos en cultura, pero tienen que ponerse al día asesorándose, haciendo el deber. Y claro, por supuesto, efectivamente me parece que el candidato Noboa está mucho más lejano a estos debates y necesidades del mundo contemporáneo, en el ámbito además de la región y la subregión. No olvidemos que en el caso de el presidente Petro, que a mí me parece un presidente muy interesante, él está hablando con su gobierno de pacto por la cultura, el arte y el deporte, tomando en cuenta que nuestros escenarios hoy por hoy tienen una avalancha de violencia en el que nosotros también estamos, voy a hablar así, contaminadas porque es lo que estamos viviendo a diario. Entonces, claro, habrá que pensar cómo la cultura se vuelve este mecanismo posible para poder rearticular, reformular espacios de convivencia en un ámbito pluricultural. Siempre la marcada y decisiva pauta es en la pluriculturalidad. Si no, no hay plan que funcione. Y por último, decir que efectivamente estamos en espera de que, aunque nos toque volver a hacer, porque es así, el trabajo pedagógico con las y los tomadores de decisiones, tienen que abrir, sea la escucha, a mesas de trabajo y hacer programas que continúen en el tiempo, más allá, como tú empezaste, Carlita, diciendo, ¿no es cierto? No sabemos por qué, más allá de quien pase, que se quede la institucionalidad. Es el sueño de quienes trabajamos en las y los trabajadores. En cultura y en todo realmente las políticas públicas. Hemos tratado de hacer en un poquísimo y un cortísimo tiempo un análisis breve. Quiero agradecer muchísimo, Mayra, por acompañarnos, Mayra Esteves, la directora de Red Metropolitana de Cultura, y también Ramiro Noriega, experto en cultura, exministro de Cultura. Muchísimas gracias, que está allá en México, además de otra ciudad maravillosa como para aplicar la cultura, pero también decirles a los ciudadanos y ciudadanas que verifiquemos bien los planes de gobierno, veamos obviamente cuál es la postura que más nos representa, y sobre todo que sea un plan de gobierno sostenible en el tiempo y que se pueda realizar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es Quito Cultura Radio, el programa de la Secretaría de Cultura y sobre todo de la cultura de la ciudad de Quito. Omerito. Así es, Carlita, gracias también a Ramiro y a Mayrita. Gracias, Eduardo, en los controles, qué bueno verle a los años.
Muchísimas gracias también a usted que ha estado conectado. Nos reencontramos el próximo día jueves de 2 a 3 de la tarde. Les dejamos con un poquito de música de Sansa Matanza y ya nos vemos la próxima semana. Chau. Adiós. Pensaron que nos habíamos separado, que estamos de regreso. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas, furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas, furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas. Quito Cultura Radio. Gracias por conectarte al programa de la Secretaría de Cultura. Recuerda que toda la información que te compartimos hoy la puedes revisar en quitocultura.com. Te esperamos la próxima semana. Municipal FM. Inicio del espacio publicitario. Prevenir el suicidio nos involucra a todos. Cada acción cuenta. ¿Qué hacer? Habla. Escucha. Y salvemos vidas. Soy Paula Ana Luisa, psicólogo de la Secretaría de Salud. El suicidio suele estar relacionado con el desempleo, los problemas económicos, rupturas sentimentales y familiares, las enfermedades que producen dolor y sufrimiento, la depresión y otros problemas de salud mental.